Pimentel, Freñafe, Íñigo, Pacora, Olmos, Puerto de Villa de Pomalca, Tumán y la tierra de los brujos. ¡Alas! ¡Oiga! Dice que vive el departamento de Lambayeque. Dale. Bien, amigos de Chiclayo, esto es Destape TV Chiclayo, Dante Ramos al habla. Vamos a hablar de agua, vamos a hablar con dos pesos pesados de la ingeniería norteña. La ingeniera Sina Santamaría, que ha sido viceministra de Agricultura, y el ingeniero Armando Orozco Quillones, que ha sido decano del Colegio de Ingenieros de Lambayeque. La bienvenida para Sina y Armando. Primero saludar a nuestras autoridades, al presidente regional y al alcalde de Chiclayo, al alcalde de Lambayeque también. Bueno, sí, estamos aquí contentos para poder conversar sobre el tema del agua, cómo estamos aquí en la región Lambayeque, en el norte del Perú. Bueno, un agradecimiento a Destape TV, que lo transmitimos ahora desde redes. Ok. Armando. Desde Destape, aquí para otra vez para corregir a mi gran amigo, estamos con una visita brillante, no de alto peso. Vale. Ya, y yo me siento aquí muy preocupado porque el momento así es, pero me alegra recibir a esta persona que nos va a aclarar muchos temas y nos va a ayudar por su experiencia ya en esta corta vida. Es una mujer que ha tenido una experiencia muy grande, especialmente en política y en alta dirección política. La necesitamos acá y por eso mi agradecimiento especial, y ojalá, no sé si la podamos amarrar y dejar acá, pero por lo menos contratarla para que se venga muchas veces y nos ayude en tanto que necesitamos y tanto que ella puede ayudarnos. Armando, yo quiero que tú hagas el programa, porque tú sabes más de recursos hídricos que yo, que sé de literatura, política e historia, estoy perdido. Guíanos un poco a los oyentes, a mí mismo, a Sina, encaminan al tema que ahora te preocupa a ti, que es el tema del recurso hídrico. Bueno, dale. El problema sí es verdad. Yo fui decano en el año 85 y ya de largo, por muy largo, me había ocupado mucho del tema hídrico. Ya, pero la situación es que todo el tiempo hemos visto algo. Tenemos el recurso, lo tenemos en abundancia, y no podemos usarlo adecuadamente. ¿Y por qué? Fernando Belaúnde nos entregó Tinajones, lo dejó terminado, lo dejó listo, no lo inauguró, nunca se inauguró Tinajones. Bueno, ese es un paso que vale la pena ponerlo como reseña histórica. Pero, ¿qué cosa es el reservorio de Tinajones? Debió ser, se hizo para ello, desgraciadamente sin conseguirlo, para cambiar radicalmente la agricultura lambayecana. Ya fue hecho con muchas miras. Sin embargo, en el año 69, cuando se inaugura Tinajones, después de un trabajo muy bien hecho por empresas alemanas, con ayuda económica del pueblo alemán, nos encontramos con que habían muchos desórdenes que Tinajones debería arreglar. Por ejemplo. Bueno, por ejemplo, ya no había una distribución adecuada de agua. La distribución se la entregaron al Estado, la distribución se la entregaron a otros organismos y finalmente a los agricultores. En manos de todo, la corrupción desde esa época fue grave. El uso, el manejo que se hizo ya físico del reservorio fue terrible. Sacaban los barros, sacaban el agua, no había un programa de manejo del agua. Entonces, realmente que el Perú debería haber visto con vergüenza y con pena Tinajones hecho, y no era en absoluto, no cumplía en lo más mínimo ya los objetivos dados. Darle el turno a Sina. Sina, ¿qué comentarios tienes tú? También tú vienes de la zona de La Libertad, fuiste
gerenta, jefa del proyecto Gallito Ciego, ¿no? Que es una represa, ¿no? Mucha experiencia tienes, ¿no? ¿Algo que Sí, decir, no? bueno, vi primero Chavimochic, mi padre trabajó en el proyecto, Está bien, mucho. conocí el proyecto desde sus inicios en realidad, Ajá, ajá. y todos los proyectos tienen etapas. Entonces, yo creo que si el proyecto Olmos tuvo la asesoría de esta institución alemana, está mencionando aquí el ingeniero Tinajones, deben haber avanzado etapas que se han quedado inconclusas. He ahí la razón por la que no se ha logrado la perfección de ese proyecto. Entonces creo que al hoy correspondería diseñar las nuevas etapas del proyecto para poder completarlo y dar un mejor servicio a la población en calidad de agua. Entonces, este proyecto, y bueno, sí estuve como directora del proyecto especial Jequetepe Quesaña, las oficinas que dan en Gallito Ciego, y de alguna manera también participa Lambayeque en el directorio de este proyecto. Sí. Aquí hay diferencias, porque el proyecto Jequetepe Quesaña básicamente facilita el agua para la junta de usuarios, para las comisiones de regantes, para el sector agrario. Entonces, a diferencia de Tinajones, que una parte va para el agricultor y otra parte va para la población. Entonces, son dos usos de agua diferentes y son dos tipos de calidad de agua. Entonces, ahí tenemos que considerar esto. Además, tenemos que ver cómo viene el agua, la calidad de agua que se le está facilitando o brindando a la población. Entonces, aquí hay que tener bastante cuidado en este tema, especialmente en este tema, porque tenemos que saber que el agua que tenemos en el país, los usos que se le da al agua, en primer lugar, como número uno, está el agua para la población, para el ser humano, para la vivienda familiar. Ese es el primer uso de agua de interés para el Estado. El segundo uso es para la agricultura, que es la producción para los alimentos, flora y fauna, ¿no? Claro. Porque también para la ganadería. El tercer uso es el uso industrial, que son para las fábricas, por decir, acá hay agroexportadoras, hay otro tipo de empresas, perdón, ya. Y ese es en el cuarto lugar, está la minería. Ese es el interés del uso del agua. Entonces, si nuestro principal interés como Estado es el uso de agua para la población, ahí es donde tenemos que ponerle énfasis, porque el proyecto Tinajones debe concluirse, debe completarse para ofrecer calidad de agua a la población de Lambayeque. De Lambayeque como región estoy hablando, ¿no? Chiclayo es el principal ente receptor de esta calidad de agua que es la que creo que el ingeniero Orozco es la que quiere orientar en su calidad, ¿no? Como ingeniero decano del Colegio de Ingenieros, creo que en aquella oportunidad se hicieron las propuestas para hacer concluir el proyecto, ¿no? Que es lo que hasta el hoy no se ha hecho. Dale, Armando. Dale, sí, claro, el asunto camina por ahí. Sin embargo, hay una pequeña corrección que quiero hacerte. Ya, usted es el propio, pues, de acá de Lambayeque, natural, nativo. Ya, el tema es, para mí, sigue siendo el mismo. Tinajones fue hecho, eso se conversó, los apristas lo reclamaban como una obra aprista, y recuerdo pues las palabras famosísimas de Fernando Belaúnde el día que vino a inaugurar Belaúnde, ya, porque él encontró la obra prácticamente hecha, ya, y acá el doctor Nakano, un dentista, un aprista acérrimo, claro, gritaba desde la plaza y decía: Tinajones obra aprista, Tinajones obra aprista. Y Fernando Belaúnde le contestó por primera vez, porque otra vez después de toda la respuesta. ¿En un meeting? Claro, en un meeting público, desde Fernando Belaúnde estaba hablando al pueblo lambayecano que llenaba el parque de Chiclayo. Ajá, ¿qué dijo? Estaba hablando desde la plaza, desde el balcón de la municipalidad,
El doctor Nakano lo interrumpía y gritaba con otros apristas, era un Tinajones obra aprista. Y Fernando Bermúdez en un momento, un poco irritado quizá, le contesta y le dice: por favor, no reclamo la paternidad de la obra, solo reclamo el honor de concluirla, y no dijo, pero yo le agrego, y de inaugurarla como obra, con la esperanza de que cumpla lo que no, desgraciadamente. Así como no se puso la placa de inauguración, Armando, no se cumplió con lo grande que tenía que tiene la obra, poner orden en el manejo del agua de todo el sistema tienes un Tinajones. proyecto sobre la calidad del agua. 1.000 millones de metros cúbicos al año. Tú tienes un proyecto sobre calidad del agua. Cuéntanos en breve y en cristiano para que la gente entienda, nuestros oyentes entiendan de Destape TV Chiclayo y al mundo, en qué consiste tu proyecto. Ya. Primer paso. Primer paso es cambiar los muchos sistemas que actualmente tiene Chiclayo y donde el departamento de Lambayeque, y donde el de Chiclayo es el mejor, el más grande, Ya. el más moderno, el más técnico, el mejor tratado, lo que quieran de mejor. Ya. Sin embargo, en Boró, que es el elemento central de este sistema de Chiclayo, ¿Hay de contaminación? Boró sale agua altamente contaminada, Ya. especialmente cancerígena. ¿Cómo cambiamos este chip? Ya. ¿Cómo cambiamos esto? Sencillísimo. Cambiar el punto de captación del agua. El agua que viene de la Ajá. selva, Ya. que nos viene de las alturas, es el agua más pura que llega acá. Uno. Ya. ¿Por qué en Boró el agua está contaminada? Porque viene y atraviesa toda la ruta, todo Bueno, el el camino se departamento, es decir, entonces recibe los abonos, los insecticidas, Etcétera. los herbicidas, los desperdicios de la industria azucarera y 1000 cosas más. Esa es la alta contaminación que recibe. Pero, ¿qué cosa pasa si en vez de recibir en Boró, que esté en la parte baja del valle, ¿Dónde? la captamos arriba en Tinajones, Ya. en la presa Racarrumi, donde comienza el valle y donde todavía no ¿Que hay está a 200 metros de agricultura? altura sobre el nivel Ya. del mar? ¿Qué tenemos? Primero, la presa de Racarrumi hecha. Uno. Segundo, que para llegar esa agua al reservorio de Tinajones hay que ponerla en el canal de alimentación. El canal alimentador está 8 o 9 metros por encima del río, Ya. en el punto de la presa de Racarrumi, Ya. totalmente hecha, totalmente en funcionamiento, cero de gastos Ajá. para el futuro. Ya, entonces ahí tenemos este primer problema. El agua que llega después de acumularse 9 metros o 8 metros, Ujú. ya, y que comienza a entrar para llegar al reservorio de Tinajones, ahí recibe su primera filtración. Yo le llamaría natural porque las obras ya están hechas. Ya. Ya. Esa agua, 16 kilómetros, camina 16 kilómetros y llega al reservorio de Tinajones. Ya. Entonces ya con mínimos elementos Contaminantes. contaminantes, Ajá. ya, y sobre todo ¿cómo se llama? Microorganismos. Ujú, ujú. Ya. Entonces, esa agua luego es guardada en Tinajones, donde para llegar del punto de donde entra hasta donde sale el reservorio, tiene un largo recorrido. Entonces, lo poquísimo que ingresa al canal de alimentador se queda ahí en Tinajones. Ya, pero como Tinajones es un reservorio, el único reservorio del Perú, esta es una maravilla, ya. Entonces es un reservorio lateral, el agua llega la que nosotros queremos, la de la parte alta. Eso está a 190 kilómetros, a 190 metros de altura sobre el nivel del mar. Chiclayo, el centro más importante de consumo, está a 25 metros. Entonces tenemos altura suficiente para que absolutamente gratis, una vez que nosotros ponemos el agua ahí, la limpiamos en un filtro lento, muy barato, estamos
en los 180 metros. Hacemos una pausa, Entonces, sí, nos cuentan la segunda parte del proyecto Con tuyo todo y gusto. comentamos con Sina Santamaría, ex viceministra de Agricultura, sobre los planes hidráulicos del norte, ¿no? Si tuvieras algún comentario que hacer sobre el plan hidráulico en Lambayeque, si lo sabes, o de tu tierra, La Libertad, ¿no? ¿Cómo anda ese tema? Luego venimos con Armando. Ah, ¿va a haber un corte? Ah, No, no, sí, ¿continuamos? no, sí, estamos en el aire. Sí. Bueno, Dale. el plan hidráulico de un país en general Bueno, es claro, muy dale. grande, Dale, es muy dale. complejo y Dale. sobre todo demanda de mucho recurso económico para poder desarrollar. Entonces, para llegar hasta ese momento hay ciertos pasos como Estado, como trabajador, como proyecto de Estado que hay que hacer. Ajá. Lo primero es definir hoy las necesidades de esta región. Es una región agraria que Full arroz. tiene dos proyectos importantes en los que ya se ha invertido aquí, que a mi consideración ambos necesitan culminar ciertas etapas. Como acabamos de decir, el proyecto Tinajones necesita una corrección importante y necesita una inversión. Ya. Este proyecto Tinajones que nos estaba manifestando el ingeniero Orozco, que necesita una reubicación de la toma de agua, es adelantarla, subirla, para poder captar el agua pura, limpia o menos contaminada que la que hoy recibe el proyecto Tinajones, que abastece a la población y que está llegando a la ciudad de Lambayeque, a la ciudad de Chiclayo, ya conteniendo realmente agentes no saludables, no buenos para la salud humana. Entonces, aquí hay una importante tarea de parte de las autoridades de ayudar en la formulación de esta propuesta, ¿no? De hacerla de alguna manera un proyecto Viable. técnico y lograr la viabilidad en el Ministerio de Economía. Todo esto se puede hacer si las autoridades hoy lo declaran de interés y de urgencia y de emergencia. Una declaratoria de emergencia para que el Estado pueda destinar unas partidas. Ahora, hay importantes fuentes Ya. de recursos económicos para poder hacer esta obra. Me estoy ciñendo al tema porque Está bien, está bien. es importante para la población que conozcan de alguna manera, ¿no? La situación y cómo se debe realizar para que poder ubicar fuente económica para poder desarrollar este proyecto. Lo primero que hay que hacer es declararlo de emergencia, luego viene la formulación del proyecto. Esta formulación del proyecto creo que deben tener la participación y el consenso de instituciones importantes de aquí de Chiclayo, como la municipalidad, gobierno regional, colegio de ingenieros y asociaciones, juntas de usuarios y la población en general a través de la sociedad civil organizada. Sí, creo, porque también considero que no se ha hecho antes porque no ha habido una difusión clara de la situación real que está pasando Chiclayo respecto a la calidad del agua. Sí. Claro, porque como tenemos un importante hospital acá, está sobrecargado, está ya saturado, Sí. y si vemos los índices que se van afectando, normalmente se afectan los niños, llegan por el tema del estómago. ¿Por Sí, qué? sí. Porque están tomando agua que no es la que debemos Ciertamente. consumir. Ese es uno. Luego, el otro proyecto importante que tiene Lambayeque, en el cual se han invertido millones, es la base del agua acá en Hornos. Ambos necesitan tener reservorios, ambos necesitan complementarse los proyectos para que alcancen la dimensión para lo que se proyectaron estas obras. Ahora, el plan hídrico de Lambayeque, de toda la región, debe tener ciertos componentes importantes. Como les dije al comienzo, aquí debemos considerar la calidad del agua para la población y que se pueda redistribuir. Entonces aquí trabajamos con la empresa distribuidora del agua. Sí. Luego tenemos que proyectar el uso del agua para la agricultura, para las zonas de maíz, de arroz, de caña de azúcar, de algodón que se tiene aquí en la región y otros de pan llevar, ¿no? Porque tenemos una gran demanda de agua de agricultores
que no tienen permiso de uso de agua, es decir, no tienen la licencia. Cuando hay avenida, cuando hay abundancia de agua se les da, cuando no, se quedan ellos mirando con sus tierras que no pueden regar. Entonces hay que hacer una distribución eficiente para el uso del agua. Aquí tiene que participar la ANA, los técnicos de la ANA y completar los proyectos. Mira, tenemos el proyecto Jequetepeque-Saña, que tampoco se ha terminado. Esa etapa del proyecto debería terminar acá en Saña. Debería terminar. Ahora, ¿de dónde sacamos agua de Gallito Ciego? De Jequetepeque-Saña, ¿de dónde sacamos agua? Porque ya el agua que está viniendo de esa zona de Cajamarca se distribuye en el Valle Jequetepeque y ya no alcanza para más, como podría decirte, ¿no? Entonces tenemos que hacer la segunda parte o tercera parte de esa obra, que es la batería de pozos que estarían ubicados en la parte baja, donde se está acumulando el agua, donde la napa freática ya está florando y está afectando cultivos. Entonces esto como vinieron los holandeses hace unos 3 años y nos recomendaron, este proyecto se tiene que hacer, pero se hace con la voluntad del pueblo, se hace si el pueblo está interesado. Por eso les digo que es importante que la sociedad civil participe en el reclamo de esta culminación de obras, de estos proyectos. Víctor Alcázar, tienes que decirle algo de este tema al alcalde de Mocupe, pues, que es tu primo, ¿no? Creo. Wow. No, mentira. Ya, Armando Orojo, segunda parte de tu proyecto. Sí, bueno, yo trataré de completarle la idea total. Ya, entonces estamos ciertos en que tenemos 1.000 millones de metros cúbicos que llegan a la parte alta del valle, que llegan a la presa de Racarrumi. Ya. Tenemos construidas totalmente y funcionando la presa de Racarrumi, el reservorio de Tinajones. Y el reservorio de Tinajones lo tenemos a 190 metros sobre el nivel del mar. Entonces, desde ahí, y eso está trazado, está bastante avanzado los análisis geográficos, en fin, esta parte de lo que con tanta fuerza se reclama un proyecto. Ese proyecto tiene que estar bien hecho. Pero una vez que esté bien hecho, como estuvo Olmos muy bien hecho, es necesario que se cumpla en su ejecución como obra y luego que se cumpla en su ejecución como acción de trabajo. Es decir, que el agua vaya donde debe ir, en orden, no crear nuevas zonas agrarias como todos los días. Tinajones tuvo de entrada al abrirse el ¿cómo se llama? El canal Taimi, ya 6.000 hectáreas, eran bastante, que se tuvieron que legalizar porque no había otra cosa que hacer, porque así dijeron las autoridades, y entonces tuvimos ahí ese problema. Hoy día tenemos el mismo problema. 30 años después, Tinajones que no tiene el problema, por ejemplo, de Poechos, que fue de 1.000 hectáreas y ahora por colmatación ya está en 400.000 hectáreas, es decir, menos del 50%. Tinajones no tiene ese problema y debemos aprovecharlo. Ya, ¿por qué? Mi propuesta es llegar al 90% del territorio lambayecano y de la población lambayecana. Ya, porque nosotros sacamos agua y distribuimos desde la parte alta, lo que sería Pátapo, Cuculí, todas estas zonas de Pozo P Alto. Ya nos venimos a Chiclayo y nos vamos por la carretera antigua de Piura y llegamos a Jayanca. Y entonces toda la costa del departamento de Lambayeque la podemos cubrir. Es decir, una planta, un proyecto, un servicio para el 90% del territorio y de la población lambayecana, que eliminaría a todos estos proyectos que son realmente catastróficos. Pero aquí viene el problema. ¿Cómo hacer la obra bien? Todas las obras que ha hecho y que conocemos del Ministerio de Vivienda están mal hechas, la corrupción ha invadido y entonces los buenos proyectos, es el caso de Olmos, el proyecto que hicieron las empresas rusas con tanto esfuerzo, con tanto trabajo y con tanto costo para el Perú, ha sido mal ejecutado.
horriblemente ejecutado. Desgraciadamente, mi colegio, mi queridísimo colegio, ha participado muy profundamente en eso. Entonces, lo que yo demando ahora, no me quiero referir a la obra física, a cómo se manejará esta obra, sino a quienes pueden dar la garantía de que esto que se puede planificar muy bien y que se puede hacer también o mejor, ya pueda ser bien tratado luego de que sea terminado y no tengamos el desastre horroroso que tenemos en Olmos, que realmente es un escándalo que debe corregirse y que debe castigarse. Sina, comentarios finales. Sí, bueno. Hola. Sí. Dale. Bueno, definitivamente hacer el plan hidráulico de la región Lambayeque, para poder centrar la idea, hay varios temas que debemos considerar. Primero, definir bien los proyectos, qué es lo que se debe, qué es lo que necesita la región Lambayeque, es decir, culminar los dos proyectos, Tinajones, culminar la segunda etapa y también Olmos, definir también el tema de riesgos, porque con el tema de los fenómenos climáticos, el cambio climático, nos hemos visto afectados. Hemos tenido fenómenos del niño, de la niña, del primo, el sobrino y todos los que van a venir, los cambios climáticos y todos los nombres que les quieran poner, y siempre la región Lambayeque está afectada y siempre hay inundaciones. La vez pasada hasta el mercado de Machoque que estuvo inundado, es decir, nos hemos visto seriamente afectados, puentes que se han rajado, que ya no se han podido utilizar. Entonces el plan de desarrollo hidráulico de la región Lambayeque nos debe decir y declarar cuánto presupuesto necesitamos para las obras aquí en Lambayeque y definir claramente cuáles son y priorizarlas en función de la necesidad de la población. Y yo creo que ahí tenemos que pedirle a la población, a las autoridades, actuar seriamente, actuar correctamente, porque para eso le hemos dado la confianza de ser nuestros representantes. Y si ellos no tienen el conocimiento, no es necesario que lo tengan, pero deben tener la habilidad de poder convocar a técnicos y asesores y formar un equipo de trabajo que realmente proyecte este plan hidráulico seriamente y sobre todo lo hagan de conocimiento público para que la población respalde y apoye cuando haya que solicitar presupuesto al Ministerio de Economía o a fuentes internacionales, porque no solamente el gobierno regional y la municipalidad pueden ellos solicitar al gobierno central, también tienen la posibilidad y la autonomía para poder solicitar préstamos o créditos internacionales. Ojo, la población, y es una invocación, tiene que estar alerta para que no nos vuelvan a tomar el pelo, para que no hayan robos, para que no haya corrupción. La población que es la usuaria, ya sea de los 4 destinos que tiene el agua, tiene que estar alerta, ¿no? atenta, para que nuestra gente, de repente no las autoridades mismas, pero hasta los funcionarios. Entonces sí es importante que ustedes estén mirando y que los medios de comunicación informen claramente de la situación, porque también se prestan para la cochinada. Entonces aquí hay una serie de aliados estratégicos para la corrupción. Entonces nosotros como población finalmente somos las víctimas, de alguna manera cómplices, porque elegimos a un corrupto y esta persona, o de repente no era corrupto, pero su equipo sí está corrompido. Debido, ¿no? Tenemos que tenerla clara, tenemos que tenerla en consideración de sí estar atentos para que la gente trabaje, porque nosotros les pagamos, porque nosotros como población les damos su sueldo a esta gente para que administre nuestros recursos. Entonces así de clarito, y no quiero dirigirme de manera personal a nadie, estoy hablando de temas generales, genérico, pero sí este plan hidráulico tiene que tener prioridades, y las prioridades de las obras valorizadas en cuánto, y luego de este cuánto, cuándo se comienzan a hacer.
y cuáles van a ser las poblaciones beneficiarias inicialmente. Y es muy importante considerar el tema de la calidad del agua, yo creo que es básico, porque esto va a devenir. Creo que debemos llegar al nivel, primero, de poder servirnos un vaso de agua del caño. Segundo, de que si hay un terremoto, que si hay algún desastre natural, no nos quedemos sin fuente de agua, porque esa es otra tarea. Es decir, los canales que son conductores y las represas, que son los grandes reservorios y reservorios, deben estar revestidos con este material que es germoplasma, de tal manera que ante un desastre natural seguimos teniendo una reserva de agua y podemos seguir proveyendo de agua a la población, porque tenemos que considerar todo en este plan de trabajo. Que no haya un San Juan de Lurigancho 2. Que no haya un desastre natural y que devenga en desastre Terrible, ¿no? terrible para la población. Wow. Son cosas que hoy las deben estar proyectando nuestras autoridades, no solamente aquí en Lambayeque, sino a nivel nacional. Nuestra red de agua y de agua sobre todo debe estar muy segura, porque se nos vienen las situaciones de cambio climático, se nos vienen los desastres. No sabemos cuándo, en realidad, no sabemos si nos levantamos de esta sala y más adelante estemos viviendo una cosa. Hace poco había un serio temblor en Trujillo, que fue al sur, y algunas casas ahí como que ya nos tambaleamos. Y Chiclayo, yo creo que así nuestro plan hidráulico para el desarrollo de Lambayeque tiene que tener una serie de factores de consideraciones y el objetivo bien claro de servir a la población. Gracias. Armando, palabras finales. Solo eso, un llamado, lo acaba de decir nuestra brillante visitante, nuestra brillante amiga, y a la población. Tenemos que estar atrás, tenemos que ver que se haga un buen estudio, luego que se construya una buena obra como reflejo exacto de ese estudio y finalmente que se use adecuadamente esta obra. Estamos hablando de más de 1 millón de lambayecanos que hoy día podrían estar beneficiándose de esta obra, pero hay que cuidar el agua, hay que ver la minería de la parte alta de Lambayeque, hay que ver los desagües, a dónde van a ir a dar. Los programas que yo veo hasta este momento hablan mucho del agua, pero yo no veo que tengan mucho cuidado en averiguar qué va a pasar con las aguas servidas, y en fin, muchas cosas que deben ser que no pueden estar ausentes del proyecto y que deben ser la garantía de que estas obras, de que estos programas sean bien hechos. No la veo en otra parte que si no es la vigilancia de los reales usuarios, que estemos ahí presentes y con energía y con fuerza para poder conseguir un buen diseño, una buena obra y un buen uso de esta magnífica obra. Armando, Sina, gracias por haber estado en este programa. Es uno de los primeros programas, creo que vamos a tener que hacer 100 programas más para hacerlo, para sembrar conciencia. Sina, tú sabes francés, el próximo programa lo vamos a hacer en francés. Armando, tú sabes francés, el próximo programa lo vamos a hacer en francés. ¿Y para qué? Por las puras no, porque vamos a llamar al financiamiento internacional. Gracias, esto es Destape TV Chiclayo, Dante Ramos al habla, nos vemos el lunes. Este empreñaste y llegó Pacora, Olmos, Puerto de Villa de y la tierra de los brujos, ¡alas! ¡Oiga! Dice que vive